Mi amor, levántate, ¿tenés clases de inglés en el CBA? Vamos a aprender cómo hacer inglés en el Centro Boliviano Americano. Inglés de verdad en el CBA. Inglés de verdad. Voy a la biblioteca, hoy los libros a leer. De mañana, tarde y noche aprendo el inglés. Inglés de verdad en el CBA. Inglés de verdad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Placer tenerlos en un nuevo episodio de Café Sin Cortes, en este mes tan especial por las mamás bolivianas y para hablar de lo que eso significa para nosotras las mujeres, básicamente. Sean bienvenidos, pónganse cómodos, que vamos a tener una charla entretenida, pero sobre todas las cosas, una charla más que de boca a boca, de corazón a corazón. Quiero presentarles a nuestra invitada. Ella es la señora Ría Borda. Ella es nacida en Nueva York, es norteamericana, pero tiene un corazón dividido entre su país y Bolivia, porque lleva muchísimos años viviendo en nuestro país. Querida Ría, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Sandra? Un gusto siempre estar aquí en tu lindo programa y saludos a los que te siguen. Muchísimas gracias. Estaba leyendo hoy temprano que llegaste por primera vez a Bolivia, a Montero específicamente, por un intercambio del Rotary Club Internacional. Ese dato yo no lo sabía. Sí, así fue. Desde los 14 años quise hacer intercambio en algún país, ¿no? Ser una pequeña embajadora de mi país y aprender la cultura y los idiomas de tantos países que hay en el mundo. Inclusive cuando me preguntaron, porque tuve que pasar por una serie de entrevistas, me preguntaron si yo pudiera escoger a dónde ir, cuál país sería y por qué. Yeah. Y yo le dije cualquier país menos donde se habla español, porque creo que podría aprender español estando en Estados Unidos. Ajá. Y hay mucha influencia hispana en Estados Unidos, así que, y me tocó Bolivia. ¿Y cómo dentro de la selección medio al azar? Lo que pasa es que el finado doctor Percy Boland era el gobernador de Rotary en Bolivia ese año y visitó a mi pequeño pueblo como gran eminencia y me invitaron porque ya habían tomado la decisión de aceptarme, pero no sabían dónde me iban a mandar. Y Montero fue el destino. Y la plática fue con el doctor Percy Boland y él me dijo, yo te quiero en Bolivia, vas a ir a Bolivia. Y yo soy de Santa Cruz, me comenzó a hablar de las cosas de Bolivia y bueno, quedé enamorada desde esa primera conversación. Así que si estoy aquí y sigo aquí después de 42 años, gracias al doctor Percy Boland, que en paz descanse. Prácticamente mucho más tiempo de su vida acá que en Estados Unidos, Así es. Por eso, como tú dices, no estoy en conflicto ni mucho menos, pero me considero americamba. Americamba, qué buen término. Amo este país, amo a Santa Cruz, la idiosincrasia de la gente, la entiendo, me muevo muy bien en este medio y me ha dado mucho, una linda vida y he tenido una vida familiar muy agradable y bueno, todos los beneficios que ofrece una tierra, hablo de cruceño, pero boliviana, ¿no? En general. Cuando terminó su intercambio, me acuerdo que era Exchange Students, ¿no? En esa época. Sí. Cuando terminó su intercambio, vuelve a Nueva York. ¿Y qué le hace volver? Bueno, salí bachiller con mi curso para venir un año a Bolivia. El año escolar es diferente en Estados Unidos que aquí. Claro. Y tuve que adelantar algunos exámenes de las materias que yo iba a perder estando acá en Bolivia. Y los demás tenía que hacer ya en el último año de promoción. Entonces, estuve súper ocupada. De ahí entré a la universidad, estaba estudiando sociología, que hoy en día no existe. Eso en Estados Unidos. En Estados Unidos. Ahora lo han mezclado con otras carreras. Ya no existe eso como tal. Porque la sociología es el estudio de las sociedades. Exacto, ¿no? Las diferentes culturas, todo lo que a mí me gustaba, porque mi gran sueño desde niña ha sido salvar al mundo, ¿no? Trabajar para las Naciones Unidas y servir de intérprete. Yo quería hablar muchos idiomas. Entonces,
así fue. Y ese año, el segundo año de mi universidad, apareció en pantalla un concurso para ir a un país tercermundista para hacer un estudio de 3 semanas, todo pagado. Ya. Bolivia no estaba en la lista porque era en la época de la UDP complicadísima la situación política. Las primeras dictaduras del general Banzer, etcétera, pero me acerqué al decano de la facultad y me dijo, convénceme, ¿no? Entonces, lo que no supe, Sandra, me lo inventé porque había que preparar una documentación bien y faltando unos 10 días para que cierre la fecha de tope para postular, apareció Bolivia en la lista y creo que fui la única que apliqué. Y me la gané. Así que vine a Bolivia por segunda vez, años después de estar tenía? aquí. 20 años. Entonces, súper independiente, sí, ¿no? Ay, sí, pero me ha costado convencer a mi mamá. Ay. La verdad que sí. No Me hablo de mi imagino. papá porque él falleció cuando yo era niña. Así que si digo mamá, era mi mamá y mi papá también. Claro. Me ha costado mucho, pero vine por disque 3 semanas. Tenía que hacer un estudio intensivo con ciertas pautas que me dieron Ya. en la Gabriela, en la estatal. Pisé una vez la universidad, no hice más y terminé quedándome 8 meses. Mi madre se echaba 1000 cruces porque dijo, no vuelve mía, ya se quedó en Bolivia. Pero no fue así, es que se me abrió la oportunidad de trabajar en la feria, en la exposición. En ese tiempo era un año internacional y un año nacional. En esa época y justo me tocó... Estamos hablando de 70 y algo, 80. Exacto, fines de 70. Entonces, me contrataron de una empresa británica. Yo era la jefa de las azafatas. Me la pasé divina. O sea, qué joven no la pasa divina en la feria, ¿no? Sí. Y obviamente por mi inglés, ¿no? Claro. Entonces, de ahí el finado Cristóbal Roda también me contrató en su recepción y comencé trabajando. Ya yo feliz de la vida aquí. Ya de a poco se fueron abriendo puertas. Sí, también conocí al Cupido. También eso me ayudó. Se enamoró de un cambinga. Así es. Sí, y bueno, al final, para hacer corta la historia, terminé quedándome acá. Nos casamos por el civil acá y por lo religioso en Estados Unidos. O sea, 2 veces. Con todas las de la ley. Sí, fue porque yo no quería casarme por lo religioso sin que él conozca mi país, saber quién soy yo, de dónde soy, por qué soy como soy. Él tenía que vivir mi lado del universo también. Exacto. Así que así fue, Sandrita. Pero volvimos, ¿no? Claro. A vivir. Y ya de eso hacen 42 años. Qué bárbaro. Ahí usted ya tuvo la oportunidad de trabajar en la embajada, en otros lugares. Sí, gracias a Dios relacionados con su país. He tenido lindos trabajos donde yo puedo cumplir con mi deseo, lo que me llena a mí es ayudar, servir, orientar. Eso a mí me fascina. Entonces, he ocupado trabajos en la industria petrolera, dentro de diferentes cargos administrativos. En las buenas épocas de las petroleras. Sí, participé en la capitalización. Trabajé muchos años en ese sector y bueno, he tenido diferentes trabajos, incluyendo, como vos decís, representé al gobierno americano en Santa Cruz a través de la embajada y el Departamento de Estado en Estados Unidos. Claro. Por varios años, ¿no? Entonces, fue un pedacito de su país en Bolivia. Sí, y bueno, también en la anterior gestión también fui concejal municipal, sirviendo a la ciudad desde otro punto de vista, tratando de buscar maneras de seguir sirviendo a este lindo pueblo que merece todo lo mejor. Y también fueron 6 años, ¿no? Mire usted, se acomodó perfectamente acá como para que este terruño la retenga y se quede acá con nosotros. Sí. Acá formó familia, acá nació su única hija, Jessica. La fundación que usted preside desde hace varios años lleva su nombre. Este es un programa por el mes de mayo dedicado especialmente para las mamás. Usted ha sido una mamá maravillosa, lo sigue siendo, y esta tierra fantástica que le dio tantas cosas buenas también le arrancó una de las cosas más maravillosas, si no la más maravillosa de su vida.
Sandra, yo agradezco tus palabras. En primer lugar, Jessica nació en Estados Unidos y cuando nos vinimos del todo a vivir acá, al poco tiempo adoptamos a una niña boliviana, que es el amor de mi vida. Ahora vive en Estados Unidos y me ha dado 2 lindos nietos. Jessica la sobreprotegía a su hermanita, era mayor que Miriam. Miriam se llama mi niña. Y yo he tratado de ser una buena mamá, darle lo mejor de ambas culturas, claro, porque había mucha diferencia entre mi esposo cruceño y yo, que nací en otro país y con otras situaciones de experiencia de la vida, ¿no? Claro. Entonces, las chicas aprendieron lo mejor y lo peor de los dos mundos. Pero las dos salieron muy bien, gracias a Dios, y yo creo que hay siempre una guía espiritual que nos acompaña en todo momento. Entonces yo acudí mucho al Señor para que me ayude a que esas niñas salgan estables, centradas, ¿no? Y que participen en la vida, ¿no? Plenamente. ¿Cuántos años ya han pasado de aquel terrible suceso que le quitó la vida a Jessica? Jessica fue asesinada un 21 de noviembre del 2003. 2003. Hasta Navidad ya teníamos, sí, llevé el primer borrador del estatuto a Brasil, porque la época favorita del año de Jessica comenzó con Navidad, Año Nuevo y después Carnaval. Todo ese periodo era la mejor época del año para ella. Claro. Entonces yo no podía enfrentar Navidad sin Jessica y me fui a Brasil, donde un sobrino. Para Carnaval, y bueno, uno estaba miserable donde sea, ¿no? Porque recién había sucedido. Traté de concentrarme en revisar un estatuto y para Carnaval me fui al Uruguay a visitar a una amiga, también queriendo huirme, sin entender, Sandra, que las penas las lleva adentro. O sea, me costó entender eso, porque yo no podía estar aquí y pensar en lo que hubiera estado haciendo Jessica y sufriendo eso a diario. Entonces, pero uno no, o sea, eso lo acompaña a uno donde sea que esté, está en su corazón y en su mente, y ya entendí que yéndome a todos lados del mundo no me iba a ayudar en nada. Así que decidí sentar mis nalgas y dedicarme a levantar esta fundación que hacía mucha falta y sigue haciendo mucha falta, ¿no? En este pueblo. Claro. ¿Después de cuánto tiempo usted abre la fundación? Porque yo el otro día, cuando conversábamos en la radio, le comenté, no sé si usted recuerda, que todos los años que yo la veía de lejos, siempre veía a una mujer roble, fuerte, una mujer que no se quebraba. Y en esa oportunidad usted me dijo que pasados tantos años, recién era como que todo estaba cayendo y lo estaba entendiendo o asimilando, pasadas casi 2 décadas. Todo ese trabajo, me imagino que ha debido tener un trabajo súper complejo, ¿no? Es bastante complicado la situación para mí, porque si bien ya han pasado más de 2 décadas, Sandra, para mí el dolor está ahí. Cuando las personas me dicen, me alegra verla bien, repuesto, ya pasó tanto tiempo, que uno no supera la muerte de un hijo porque no es natural. Cuando uno pierde a sus padres, queda huérfano. Cuando uno pierde a su pareja, queda viudo. Pero no hay nombre para cuando uno pierde un hijo, porque no debe ser. Se supone, la ley natural de la vida es que los hijos superen a los padres, que entierren a sus padres. Entonces, no tuve nunca la oportunidad de un duelo como corresponde por la misma fundación. O sea, días después ya me estaba mirando un estatuto que entre tantas personas me ayudaron a crear, ¿no? Y me dejé llevar, pero esta madre no ha tenido un tiempo donde podría yo dejar soltar muchos sentimientos, aunque
uno logra mitigar un poquito, logra manejar mejor. Yo siempre pedía sabiduría de palabras al Señor cuando me entrevistaban en esa época, y por eso Porque parecía... me imagino que dentro debe haber bronca, Sí. frustración, rabia, hasta incredulidad odio, sobre todo. O sea, claro. yo leí mucho sobre la muerte y las 7 etapas de duelo. No he pasado del segundo hasta ahorita. Entonces, yo investigué mucho, quería yo saber cómo estaba Jessica, qué estaba haciendo, porque dependiendo de la fe que uno tiene, algunos hablan de una cosa y otros de otra, y es cuestión de fe. Pero yo era enloquecida, quería tener la tranquilidad que mi hija estaba bien y desconectada de este mundo terrible, ¿no? Y solo aspiro algún día, de alguna manera, que el Señor me permita que nos conectemos de la manera que sea posible, más allá de la vida material, ¿no? Que la conocemos. Para tener esa tranquilidad que Sí. usted precisa de que esté Y yo, bien. la gente hasta me sabía decir que yo era la Thatcher, que yo era dura. Yo recuerdo en algún momento. Porque escuché. yo le pedí seriedad, porque no estoy para chacota cuando uno habla de cosas Así es. feas, y la fundación trata de temas feos, de hechos de sangre, de crimen, de dolor. Entonces no voy a estar arrisotada con alguien que me entrevista porque no es apropiado, ¿no? Por supuesto. Entonces, bueno, sigo así, trato de ser seria en lo que, cuando hablamos de la fundación, porque estamos para servir a quien lo necesite, y todos nuestros servicios, Sandrita, como tú sabes, son gratuitos. Entonces, también para pedir patrocinio, que ahora que es más difícil que nunca, pues la situación es bien complicada, pero tienen que tener una imagen positiva y de seriedad de parte de la fundadora, ¿no? Claro. Que mi papel como presidente y representante legal, asegurar los fondos necesarios para funcionar como tal, para poder brindar servicios gratuitos a quienes nos buscan. Cuando en la Fundación Jessica Borda se logra ayudar a una persona, sea hombre, sea mujer, porque eso hay que aclararlo, porque a veces uno piensa que únicamente está o funciona en defensa de la mujer, no, también es en defensa de los varones, pero específicamente cuando logran como fundación ayudar a una mujer, salvarle la vida, porque la violencia es un ciclo que no se rompe y muchas veces conduce a la muerte si es que uno no busca ayuda. En cada persona que encuentra la ayuda de la fundación, usted ve cierta devolución. A Jessica, por ejemplo, no sé cómo decirlo, pero si uno ayuda es como que se siente internamente un poco mejor. No es así, porque cada caso es diferente y no puedo relacionar lo que me pasó a mí con lo que pasó a otra persona. Nuestros servicios, hay apoyo psicológico y también en la parte jurídica, en lo penal. No queremos castigar con la máxima disposición legal que existe en Bolivia para ese tipo de crimen. Yo vengo de un país donde es muy diferente eso, y me ha costado entender que el crimen ocurrió en Bolivia a una boliviana y estamos queriendo ayudar a bolivianos y tengo que aceptar lo que corresponde en Bolivia, ¿no? Pero sentir reivindicada, porque absolutamente nada lo que yo haga va a ayudar a volver a Jessica con la vida que yo daría en mi propia vida cualquier instante por tenerla enfrente viva y activa y feliz, o infeliz, dependiendo de lo que le toque a uno a vivir. No puedo yo decir que ayudar al prójimo de alguna manera me llene ese vacío, porque ese vacío va a existir siempre. Pero sí me satisface el poder ayudar, como te he dicho, y desde chica ella ayudaba a UNICEF y me metió en 20 cosas siempre para ayudar al prójimo. Eso me nace, eso sí me llena ayudar.
y sentir la satisfacción de poder ayudar a personas que están en crisis, que están con trauma. Hacemos también muchas actividades, tenemos proyectos de educación y prevención, porque no es solamente post-hecho, post-trauma, Claro. post-crimen, sino hay tratar que de prevenir. prevenir, exacto. Entonces, eso es lo que queremos hacer, es tener un impacto social tal que podamos ayudar a personas a minimizar su vulnerabilidad, ¿no? Entonces, eso es lo que me llena, pero de alguna manera representar o llenar el vacío que voy a tener siempre por la pérdida de mi hija, no. Eso es imposible, ¿no? Y como usted mencionaba hace ratito, entender que yo estoy en Bolivia y que las leyes son bolivianas, que en su país funcionan de otra manera, debe ser también un impedimento y una frustración enorme, porque conocemos cómo es la justicia en nuestro país, ¿no? Ya lo acepté. Estuve encontrada por tiempo porque lo poco que sabía del mundo injusto, de trámites legales y demás cosas, era limitado, como muchas personas. Yo no sabía ni para qué era la fiscalía o el Ministerio Público, o sea, ignorante, como mucha gente vive su vida, vive en una burbuja y nada de esas cosas feas suceden a uno, ¿no? Claro. Pero no fue así. Hasta que uno las necesita. Sí, ¿no? en Estados Unidos la legislación hay leyes nacionales y hay leyes estatales, así como hay en cualquier democracia, ¿no? Y en diferentes estados hay diferentes legislaciones y, por ejemplo, una persona que entra a una tienda de barrio o una tiendita, el simple hecho de apuntar con un arma, que puede ser chisguete, Claro. ¿ya? Te pueden dar hasta 20 años, porque la persona no sabía que ese era chisguete, sintió su vida amenazada, ¿no? Entonces, aquí no, aquí es muy diferente. Y hay estados que tienen la pena de muerte, la pena capital, aquí todavía no. Se está hablando mucho de eso, cada vez más siento. Claro. La institución que yo presido somos pro vida. O sea, no creemos no apoyamos La pena de muerte. la pena de muerte, ¿no? Y varias personas me han contactado para que yo sea como portavoz de eso, pero yo no puedo, yo no soy Dios para quitar la vida, ¿no? Aunque hay pros y contras, ¿no? Claro. El gasto que cuesta al Estado mantener a una persona presa es extraordinaria, ¿no? Y en Estados Unidos le dan la oportunidad a uno de rehabilitarse, de estudiar, cambiar su vida, su forma de ser, cosa que Acortar las penas por buena conducta. Exacto, y un montón de ¿no? cosas, sí. Pero las leyes son fuertes, son duras y se aplican como se debe. Y aquí esa era mi frustración al principio, pero llegué a entender que estamos en Bolivia y la justicia tiene que caer por sí sola. Yo no he puesto un centavo en todo el juicio de Jessica donde no correspondía, porque como digo, si poner $1,000 aquí o $500 acá, volví a mi hija con vida, yo pues quedo en la calle, ¿no? Claro. Pero nada iba a devolver a mi hija con vida, entonces ¿para qué voy a participar en eso? Tenía que primar la justicia, porque correspondía y punto. ¿Y considera usted que se hizo justicia en el caso de Jessica? Estuvieron presos, fue un sufrir de 9 años, y es una pena tener que decirlo porque cada persona nace de una mujer, de una madre, que es el tema de hoy, y estoy seguro que las mamás de todos estos antisociales, de estos auteros, y cualquier otro criminal sufre cuando muere su hijo. Los imputados, los sentenciados, en el caso de mi hija, están muertos, han fallecido en diferentes instancias por diferentes motivos, pero estando presos. En la cárcel de Santa Cruz. No, Chonchocoro. En Uno murió Chonchocoro. acá, el autor intelectual murió acá, en su celda, y el otro en La Paz, en Chonchocoro. Y parte de mi frustración era que yo pedí sin derecho al indulto, que quiere decir que no pueden disminuir la condena, y tenía que cumplir, aunque tengan buen comportamiento, lo que sea, y siempre lograba
convencer con informes psicológicos favorables, que sufría mucho el estar lejos de su familia, etcétera, etcétera, han logrado varias veces volver a Santa Cruz, a Palmasola, para poder ver a su familia, lo cual no me parecía correcto porque tenía que sentir y vivir el castigo, sufrir algo que no compara, ¿no?, con haber matado a una persona, pero tener la comodidad de que tus familiares te visiten no me parecía correcto. Si fue, el juez dictó sin derecho de indulto. Claro. Entonces, pero eso aparentemente no se respetó. Esas cositas me molestaban cuando ocurrían. Pero estoy en paz, Sandra, porque yo, como te he dicho, creo en Dios. Por algo fue. No culpo a Bolivia, ni menos a Santa Cruz. Creo que Dios quiso que ella ese día vaya al cielo. No me cabe duda que ella, como mártir, está ahorita a su lado. Espero que no tengan ningún tipo de conciencia de lo que está pasando en este mundo, que esté completamente desconectada y libre de penas. Eso para mí sería una gran satisfacción. Seguro que sí, seguro que sí. Y en la fundación, cuando hemos conversado en anteriores ocasiones, Ría, nunca es suficiente porque hay demasiada demanda de ayuda, de gente lastimada, de gente violentada, de gente asaltada, que llegan a buscar precisamente ayuda en ustedes como fundación. ¿Cómo es que funciona? ¿Cuáles son los pasos que usted, que nos está mirando, puede seguir en caso de qué tipo de situaciones, por ejemplo? Hay dos maneras para llegar a la Fundación Jessica Borda. Uno es si te asaltan en una calle, o sea, sufres alguna agresión y te roban tu celular o tu cartera o lo que fuera. Hombre o mujer, niño o niña, no nos interesa la edad, ni el género, ni ubicación geográfica, nada. No estamos para ayudar a quien nos busque, quien necesite. Pero en ese forcejeo, digamos, te tumban y se van. Cuente tus bendiciones, porque no te pasó nada más que el susto. Claro. Eso no es un caso para la Fundación Jessica Borda. Okay. Pero si en ese forcejeo te lastiman, te tiran un tiro, te cortan con algún cuchillo o algo punzo cortante, y necesitas ayuda en ese sentido, ya podríamos atender en la parte psicológica, que eso es inmediato si quieren. Y la parte de la imputación del malhechor se activa una vez la policía y las autoridades competentes hagan su trabajo y tengan a quien, aprenden a alguien y tienen a quien imputar. Porque la figura legal ahí cambia, ya es un intento de homicidio. Exacto, ¿no? Ya es un crimen. Claro. ¿No? Entonces, a ese malhechor queremos que vaya a la cárcel, con la máxima condena que estipula la ley por ese tipo de crimen. Y ese es nuestro reto. Ahora, nuevamente, los servicios psicológicos que ofrecemos, a veces tenemos que intervenir con tal vez un psiquiatra, porque el psicólogo ve que necesita medicación y los psicólogos no pueden medicar. Los abogados todos son ad honorem, o sea, la gente que ofrece sus servicios profesionales para ayudarnos a ayudar, son profesionales y trabajan pro bono. Claro. Y gracias a Dios nunca nos ha faltado. No ha llegado un día en que hemos tenido que decir no tenemos quien te ayude, váyase. Gracias a Dios. Siempre buscamos cómo ayudar a esa persona. Hay personas que les cuesta abrirse hacia un psicólogo o una psicóloga, y se requieren más sesiones, pero todo eso lo dejamos a manos del profesional. Yo no soy ni psicóloga ni soy abogada, aunque mucha gente me dice doctora. Sí, porque uno va aprendiendo, ¿no? Claro. Conoce más de leyes que cualquier abogado. Las penales, exactamente. Claro. Entonces, estamos en eso, queremos, aprovecho más bien, es una entrevista por el Día de la Madre, pero también de que la gente entiende que seguimos abiertos después de 21 años, van a ser 22 en enero.
Y estamos para servir, es cuestión de ubicarnos, tenemos 7, 8 maneras de contactarnos, hasta soy TikToker. Increíble. Qué cosa. Para que la gente sepa que existimos y cuáles son los servicios que podemos ofrecer a quien nos necesite. Y que se anime la gente a pedir ayuda, ¿no? Porque muchas veces la gente queda con miedo y prefiere hacer de cuenta que eso no sucedió, o olvidarlo, o por el temor a la venganza, o por lo que sea, el motivo que fuere. La gente muchas veces no hace nada y el maleante sigue en la calle. Bien, gracias. Y comete otro y otro. Claro, y le toca a otra persona y después a otra. Por eso es casi como una obligación denunciar estos hechos, porque si no se atrapa y no se juzga y no se castiga debidamente, socialmente hablando, a un malhechor, lo va a seguir haciendo y eso cae en hombros de la anterior víctima que no denunció. Claro. ¿No? También es importante entender que hacemos lo que hacemos con el dinero que nos entre. Entonces siempre estamos buscando patrocinadores. Si a alguien le sobra $1 millón, por favor manifiéstense, ¿no? Puede ser en boliviano, sirve también porque por supuesto, dólares no hay. Por supuesto. Tenemos un programa bonito donde hay personas y empresas que nos dan un monto X mensualmente y eso nos deja programar y permitir desarrollar un plan de trabajo que se presenta al directorio cada principio de año, para el año. Y se necesita fondos para cumplir con esas metas. Entonces, estamos bien organizaditos, tenemos toda la voluntad de seguir sirviendo y dependemos del pueblo para seguir adelante y cooperar también con las autoridades competentes, aunque nosotros no somos casa criminales, para eso están las autoridades que tienen esa responsabilidad de hacer. Pero como fundación también ustedes colaboran y acompañan, ¿no? con la parte legal, porque cuando conversábamos la otra vez en la radio, usted me comentaba que muchas veces usted ha tenido que ir y hablar con la policía y pelearse con el juez y con el fiscal y hacer de cuenta que obviamente usted tiene que interceder muchas veces, o como fundación interceder para ayudar, porque muchas veces los procesos se traban, quedan en los juzgados, pueden pasar años y no pasa absolutamente nada. Sí, algo que yo aprendí, Sandra, en el juicio mío, en el caso de Jessica, era que hay un límite para lograr la justicia. Y eso lo saben los que defienden a los imputados y los mismos imputados, porque ellos saben muy bien cómo es la ley en su trabajo, ¿no? Claro. Entonces, si vos no lográs una sentencia ejecutoriada, que no es nomás decir culpable, sino que se apelan porque no tienen nada que perder. Después de la sentencia, ellos apelan a Sucre, a la Suprema, y eso también puede demorar meses y meses porque los casos están archivados. Así son, los ministros tienen un montón de casos pendientes, expedientes, y tarde eso tiempo. Si no se logra que sea ejecutoriado dentro de los 3 años de plazo que hay. Que tenga condena, ¿no? Claro, está condenado, pero ellos apelan. Claro. Y a ese otro proceso reiteran y apoyan la decisión del juez en el lugar de origen. Okay. Y ya en esos 3 años, si no hay eso, se acabó. Y yo digo, bueno, si eso sucede, porque estuve cerca de perder ese caso, el caso de Jessica, pero por moral y por tener la dignidad de representar una institución tenía que lograr justicia, por lo menos en mi caso, ¿no? Si no, nadie me iba a creer. Yo casi he perdido el caso. He cambiado de abogado, Sandra, 6 veces en mi caso, porque no estaba yo dispuesta a hacer más de lo que... Claro. A dejar que corra la justicia. Tiene que funcionar la justicia en Bolivia. Tiene que funcionar. Y yo no quiero hablar de la corrupción porque es una charla agradable, pero sabemos, no hay que ignorar que existe corrupción en todo nivel. Y bueno, yo no participo en esas cosas, para nada. No importa el tiempo que tome, pero las cosas por el conducto correcto, ¿no? Así es. Yo llegué cerca de cumplir los 3 años por estar cambie de abogado y porque se dilataban los procesos. Claro. No iban a las audiencias. Escondían al reo, lo traían la noche antes de Palmasola, y dormía en
ahora lo que se llama el Palacio de Justicia, ahora los traen ese día directamente porque los escondían y no los encontraban para traerlos. Qué bárbaro. Entre los mismos reos. Entonces, cosa bien fea, que no quiero entrar mucho al tema, pero era Pero frustrante. fue complejo, ¿no? Fue complejo. Sí. Imagínese si usted teniendo o siendo una figura importante con el aval de repente del gobierno norteamericano, con los trabajos que usted tenía, le costó tanto, ¿cómo será a la persona de a pie, a la persona más humilde? Debe ser más complejo, ¿no? Por eso lograron los que quieren que yo sea la que me preste para crear una institución que ayuda a víctimas, porque no había más que hacer en ese momento. Y yo me presté, la verdad que me presté pensando en que si a mí me ha costado o me iba a costar tanto, porque en el momento que se fundó la fundación todavía estábamos en la planificación de él, ¿qué podía pretender un Juan Pérez del Quior de la Barca que si no trabaja ese día no come su familia, etcétera? ¿De dónde iba a poder lograr justicia? ¿Quién lo iba a escuchar? ¿Quién lo iba? Entonces yo pensando en todas esas personas, sigo pensando en esas personas y no es un tema de orgullo ni mucho menos, pero si se cerrara la Fundación Jessica Borda, ¿a dónde iría esa gente? Hay nuevos lugares e instancias donde ya hay ayuda para las víctimas. La policía tiene su FELCB, y etcétera, etcétera. Hay lugares ya donde, pero en ese tiempo no había nada. No había nada. Entonces, en ese sentido estoy contenta porque ya hay, pero siempre es engorroso, siempre es desagradable. Y nosotros somos muy empáticos, escuchamos, queremos ayudar de alguna manera y sobre todo que no tenga un impacto económico para las muchas audiencias que pueden haber en un caso. Se descentralizó la justicia. Antes todos los juicios se llevaban en la corte, que se llamaba antes, ahora es Palacio, y ahora se ha descentralizado. Están en las EPI, que son estaciones policiales integrales, en diferentes distritos de la ciudad. Todavía no hay uno en cada uno, pero se está haciendo porque es con mucho dinero, en donde ya un abogado penalista, dependiendo de cuántos casos tiene, va a un lugar para una audiencia, después tiene que cruzar la ciudad para otra, y es bastante complejo para el abogado que quiere luchar por la justicia. O sea, es bien por un lado y perjudicial de otra, mirándolo desde otro lado. ¿Cuántos casos aproximadamente semanal llegan a la fundación? Mire, no podemos decir un número porque... ¿O hay época? Lo que pasa es que también consideramos ayudar cuando hacemos campañas de educación y prevención, que son proyectos. No sabemos si un volante que hemos distribuido alertó suficientemente a una persona para evitar que lo asalten en la calle. Y lo vemos desde ese punto de vista. Los números, lo único que sé que en un tiempo dado atendíamos más casos que la misma fiscalía, que tiene no sé cuántos funcionarios fiscales no trabajando. Pero no nos gusta mirar desde ese punto de vista, sino mirar para adelante y a quienes más podemos ayudar. Hay una edad que yo llamo sándwich, que no vivió, no se acuerda, la gente mayor se acuerda del hecho, ¿no? Y estamos tratando de impactar en la niñez también con un proyecto que tenemos escolar, donde damos talleres y charlas a niños en el colegio sobre temas universales, cuáles son sus derechos, cómo decir no, quiénes deben tocarte, quiénes son las personas de confianza, un montón de cosas, ¿no? De acuerdo a la edad. Son 3 diferentes talleres que ofrecemos, 2 en primaria y 1 de secundaria, porque hay que hablar con tu público meta de acuerdo a su edad y capacidad de entendimiento, ¿no? Entonces, eso nos ayuda muchísimo y distribuimos material
que llevan los chicos a su casa y queremos el efecto dominó, que alguien en esa casa va a leer algo y no y podemos lo va a cuantificar. comentar y lo va a charlar. Por eso y no lo va se a puede discutir. cuantificar, no se puede Exacto. cuantificar. No, y Entonces, definitivamente si es que una persona ha evitado a raíz de ese material que ustedes han distribuido, que te asalten, que te lastimen, ya es un punto a favor, porque definitivamente si andas con tu celular en una calle oscura mirando y concentrado en escribir algo, te estás exponiendo definitivamente, claro, al no estar atento. Exacto. O un montón de situaciones que uno puede evitar, y no significa que uno ande todo el día con la perse o que ande Así todo el es. tiempo con la ansiedad, pero sí que nos acostumbremos a ser más cuidadosos en un montón de sentidos, Sí. ¿no? Hay que ser consciente ya de su entorno. Antes uno andaba feliz de la vida y no tenía pena. Copeando, como se ¿Cómo diría se por dice? acá. Vitrineando, llamo ya. Ajá, claro. Y se está mostrando la mercadería. Está diciendo, róbeme, porque ellos saben, buscan marca y buscan modelo, ellos saben lo que buscan, porque se vende rápido, ¿no? Claro. Entonces, si está mostrando, está diciendo, quítamelo, aquí está. Exacto. Entonces, y así tenemos por tema un montón de volantes, un montón de información que en mi tiempo libre organizo por tema. Ujú. Y cómo dejar tu casa, si estás por viajar, los cuidados que hay que tener, tener que conocer a tus vecinos, porque por ahí o se está mudando doña Juana que vive al frente o le están vaciando su casa, vos tenés que saber. Exacto. Y se espere que eso sea recíproco también. Hay que ser solidario, Exacto. algo que hemos perdido desde hace Sí, mucho, ¿no? Sí, es verdad. Y son cosas básicas que uno sabe, pero no lo maneja en su diario vivir a nivel consciente. Claro. No queremos morbo, no queremos paranoia, peor en los niños, pero se tiene que hablar de la parte íntima a una manera que ellos pueden entender, que básicamente son las partes del cuerpo cubiertas por un traje de baño. Y listo. Claro. En la niña son 2 piezas y en el varón son los shortcitos, ¿no? Y listo, porque hay mucho incesto, hay mucha violencia sexual en el hogar. Los niños tienen todas las de perder porque son más chiquitos, no saben sus derechos, tienen miedo por el tamaño, la diferencia. Claro. Y los adultos siempre son una fuente de autoridad para un niño. Así sea el padrastro, el tío, el primo, hasta el mismo hermano. Eso es cierto. ¿No ve? Entonces, queremos que los niños crezcan sabiendo cuáles son sus derechos. No, y también que los padres, sobre todo las madres, y no es que uno solo, en mi caso, no es que yo culpe únicamente a las mamás, pero muchas veces las mamás, por no soltar esa relación, muchas veces se hacen de la vista gorda, o muchas veces cambian de pareja y automáticamente conviven, se convierten en, ¿cómo se llama la famosa palabra cuando no estás casado? En concubino, con hijos de otro hombre y un hombre extraño que entra de repente y casi de inmediato a tu casa. Las estadísticas dicen que el 90% de las violaciones que ocurren en casa, indistinto al género, la edad, nada de eso, se deben a personas que la víctima conoce. Claro. Sea el albañil al frente, o sea, puede ser gente de paso, pero conoce a su víctima. Entonces, la mayoría es gente de confianza, ¿no? Eso es o que debería ser, y no lo son. Debería ser, claro. Y mucho tiene que ver en los adultos, en las decisiones que tomamos. Las mujeres, básicamente, las mujeres no podemos meter a nuestras casas bajo nuestro techo a una persona que no conocemos del todo. Por nosotros, pero básicamente por nuestros hijos. Claro, lamentablemente habemos mujeres que somos más mujeres que madres y ponemos prioridad no tengo quien me dé de comer, o sea, hay un tema de empoderamiento de la mujer también. Correcto. Que es tan intrínseco, tan relacionado con todo esto que no podemos evitar de tocar esos temas también, ¿no? Claro. Queremos empoderar a la mujer, queremos que entienda que tiene derecho, tiene voto. No va a morir de hambre su hijo si el padre no le paga pensión, porque hay 16 tipos de violencia
que están en la ley 348, si alguien quiere mirar cuáles son. Yo podía contar 3 o 4, pero resulta que son un montón. Y siguen apareciendo, por ejemplo, el chantaje económico. Vas a ver, si me dejas, vas a ver que no te voy a dar de comer a tus hijos. Y uno por los hijos se muere, ¿no? Sí. Entonces, hay un montón de diferentes escenarios que está bien complicado, pero la mujer necesita entender que sí vale, que no tiene por qué dejarse tocar un pelo con nadie, aunque las mujeres también tenemos una boca, ¿no? No tenemos la fuerza contra un hombre tal vez más fornido, pero también a veces empujamos hasta donde no deberíamos y ahí vienen ya las consecuencias, pero eso no es excusa tampoco. No, para nada. Entonces, y que la mujer sepa que es productiva dependiendo de la actividad que desee realizar. La palabra emprendimiento desde la pandemia a esta parte ha tomado un valor, una relevancia impresionante, y la mujer haciendo cuñapé, haciendo chocolate, haciendo cualquier tipo de actividad, puede también tener una autonomía económica. Exacto. Que le permita no tener quizás a tus hijos en el mejor colegio del mundo, pero de repente en uno mediano, donde los chicos igual vayan a estudiar y definitivamente vos vas a salvarlos de un montón de situaciones, ¿no? Así es. Y ir a un colegio fiscal no es la vergüenza andando, no, más bien, para nada. Te doy un ejemplo muy personal. Yo tengo 2 señoritas que viven conmigo. Las 2 han salido de colegios fiscales, ni siquiera de convenio, y están en la Gabriel estudiando. Una estudia medicina y la otra turismo y administración hotelera. Personas bellísimas. Exacto. Entonces, no se puede presumir que ir a un fiscal es una vergüenza, porque nada que ver. No, para nada. Y a veces esa es la charla que falta de los padres o de la madre hacia los chicos, ¿no? Que realmente ellos consideren lo que verdaderamente tiene valor. ¿Qué valorás más? ¿Estar en un buen colegio privado y que tu madre sea violentada, o tener una madre sana emocionalmente y vos acostumbrarte a un entorno distinto con la misma dignidad? Sí, dicen mucho que los padres son los últimos en saber. No hay que endiosar a los hijos, porque ahí es donde uno mismo se está engañando, ¿no? Tenemos un taller que ha tenido bastante éxito, donde asociaciones de padres de familia, sean ligados con colegios o no, en donde son talleres son 2 talleres diferentes, uno tras el otro, pero en una noche se habla de cómo identificar que tu hijo esté en malos caminos o comenzando a entrar en un mundo que no le conviene por intereses, ¿no? Y el otro taller seguido es cómo puedo evitar que mi hijo caiga en eso. Son 2 temas muy diferentes. Y es impresionante cómo reaccionan los papás después de esos talleres. La verdad, yo no sabía, y resulta, no tenía idea. Los chicos hablan de fraternidad y son pandillas. Claro. No nos engañemos, no cambiemos la palabra, porque son 2 cosas muy diferentes. Pero ¿qué chico de 14, 15 años tiene fraternidad? Exacto. ¿No? O sea, correcto. Eso es para gente ya más grande. Entonces, sí, hay una serie, ¿no?, que se ha puesto muy de moda, que es Adolescencia, que habla precisamente en sus 4 episodios de cuán desconocido es el mundo del adolescente para los padres, y aparentemente lo ves y tu hijo es un santo, cuando de repente por debajo, por la tecnología, por las amistades, por las influencias, por todo ese entorno que viene manejado desde acá, los chicos están más cerca de las cosas malas que de las buenas en muchas ocasiones, ¿no? Así es. Y sucede todo lo contrario en los casos donde uno quiere que su hijo, aunque sea en la casa, se porte mal, pero en la calle sea impecable su comportamiento. Y está pasando lo contrario. En la casa son unos angelitos. Así y afuera quién sabe, ¿no? Entonces, un poquito hay que comenzar a despertar a mucha gente que vive una vida que se
se engaña. Hay que estar más presentes, hay que indagar más. Hay que averiguar, los padres tienen derecho de entrar al cuarto de un hijo y mirar qué hay en los cajones, ver lo que está viendo en la tele o en internet, en lo que sea, deben hacerlo. Y yo al menos al principio también a mí me chocaba porque yo respeto la privacidad de otra persona. Claro. Pero cuando se trata de mis hijos que están en formación, yo quiero saber qué otros factores externos al hogar están impactando o afectando. ¿No ves? Sí, la pornografía cualquiera ya lo obtiene y se puede programar para que los hijos desde su celular no puedan accesar a esos lugares. Y muy pocos padres limitan el acceso a ciertas cosas en Internet. Hay todo en Internet. Hay todo. Una de mis hijas una vez estaba buscando relación de amistad con mi mejor amiga. Simplemente eso. Y le aparecieron relaciones lésbicas. Y chiquitita, no lo entendía, vino y me dijo, mamá, ¿qué hago con esto? ¿Qué buscaste? Y voy a su no es biblioteca, ¿cómo se llama cuando vos vas archivando? A su historial. Y ella había buscado simplemente dos amigas, mujeres, valga la redundancia, y le aparecieron 2 amigas, mujeres, pero en una situación distinta. Entonces hay que estar atentos y hay que hablarles con la verdad siempre. Así es. Porque creo que el papel y el rol de una madre y de un padre es ese, hablar las cosas. Como usted decía hace ratito, dependiendo de la edad, la manera en la que le habla, pero siempre con la verdad. Así es, siempre. Para darles la capacidad de que ellos sean analíticos. Y no nos engañemos los hijos. No hay un hijo que no haya mentido. Sí, ¿No ves? completamente. Entonces, no estoy diciendo que uno viva desconfiado de su hijo, para nada, Claro. todo lo contrario, hay que brindarle la confianza para que se sientan la responsabilidad. Pucha, mis padres creen esto y yo estoy en esto otro. Así es. Pero hay que controlar, hay que estar encima, que ellos vean que uno por preocupación y por el mismo amor que le tiene a su hijo, no es una intrusera, no es faltarme el respeto, que tienen que respetarme. Tienen la obligación los padres de ver en qué cosas andan sus hijos. Y eso es un abrir de ojos para muchos papás. Es cierto, hay que estar más presentes definitivamente. Si la tuviera sentada acá como me tiene a mí sentada a Jessica, ¿qué le diría? Lo que siempre le he dicho, que la amo y que quiero que donde sea que esté bien. Y que llevo esta fundación, que yo no quería que lleve su nombre, porque a uno no le gusta relacionar su hijo, que para uno es sagrado, con hechos de crimen, con sangre, con dolor, etc. Pero me convencieron que así debe ser para humanizar el hecho de que había una persona que puede representar a miles y que no va a ser la última, lamentablemente, que han sufrido una pérdida de vida por un acto delincuencial. Entonces yo estoy segura que si ella está consciente de lo que está pasando, ella querría que yo siga adelante con mi vida, que yo sea feliz, que no sufra por ella, que ella está bien, ¿no? Y eso quiero creer, necesito creer eso. Y bueno, nuevamente que el amor es incondicional y la voy a amar hasta cuando Dios disponga de mí. Eternamente. Eternamente. Yo le pido disculpas porque sé que muchas veces este tema usted prefiere no tocarlo, pero lo que precisamente a través de este espacio yo quiero es que la gente sepa y valore el rol maravilloso que Dios nos ha dado de ser madres y de agradecer cada día de tener a nuestros hijos. Porque usted también decía, cuando mueren los padres uno es huérfano. Cuando muere la pareja, uno es viudo, pero cuando uno pierde un hijo no existe el nombre. Así que valoremos, cuidemos a nuestros hijos, estemos pendientes en sus cosas, en sus caras, en sus actitudes, en algo que parezca que no es normal dentro de su día, porque ese es nuestro rol. Y usted es la persona adecuada para que la gente entienda que el dolor es grande, es enorme y que madre se es toda la vida. Así es, toda la vida. Esté o no esté el hijo con uno.
Hay una cosa que deseo manifestar, ya que hemos tenido esta apertura, Sandra, es que yo soy una mujer de mucha fe, siempre. Y yo creo, no experimenté felizmente la crisis existencial que existe en muchas personas, porque hay diferentes formas de duelo, ¿no? En donde en vez de reclamar a Dios por qué te la llevaste tan joven, tan llena de vida profesional, ya apuntaba ya a una vida plena como profesional, y todo el sacrificio de una madre desde que se embaraza hasta llegar a esa edad, en vez de tener un rencor y reclamarle al Señor, entendí rapidísimo que más bien tendría que agradecer a Dios por los 24 años que sí me dio el privilegio de ser su madre. Y eso creo que es muy importante. En mi caso me da cierto bienestar, porque sé que Dios es el único que da y quita la vida, y ella se tenía que ir como sea ese día. Y bueno, yo no soy quien cuestionar la mano de Dios, ¿no? Fue su voluntad y tengo que aceptarlo. Ría, gracias por estar acá con nosotros. Gracias por la oportunidad de hablar de Jessica, de la Fundación, y bueno, pues apóyennos, quienes estén escuchando, por favor, estamos para servir y necesitamos siempre que nos apoyen. Usted sabe que la quiero mucho, y el agua Villasanta pronto se va a tornar en un vinito, con la promesa de irnos por ahí a seguir la charla. Eso es urgente. Gracias. Gracias a ti, Gracias. bendiciones. Muchas Igualmente gracias. para usted. Buenas noches, gracias. Hasta el próximo lunes.